Bienvenidos a Sé Tú Mismo. Qué importante tenerlos acá. En esta oportunidad, al igual que en el anterior espacio, estoy con Adriancito. ¿Qué Tocado más, 5 pues. mi bro? Bienvenidos a todos a Sé Tú Mismo, todas aquí pendientes, y hoy No nos vamos acompaña a darle. Carlitos. Hoy no nos acompaña Carlitos. Bueno, pero esperemos Nos que da para la mi próxima. compañero aquí. Esperemos que para la próxima esté. Esperemos que ¿Listo? para la próxima esté, así es. Y Así que, bienvenidos. así que deja de interrumpirme, por favor. Discúlpame. Pero bien, bien. En esta oportunidad hay un tema muy bonito y que a todos les puede generar un fuerte interés. Un fuerte por- impacto un fuerte también. impacto porque lo vivimos, ya sea intensificadamente o no, ¿sí? El Miedo. exacto. Y además de sentirlo, lo vemos también. Lo vemos, Lo lo vemos vemos. A ver, reflejado. Ujú. explícate. No, pues nosotros podemos identificar cuando una persona tiene miedo Ah, ok. o está insegura, si me Está entiendes, a asustada eso me por refiero. algo. Ajá, Ok. por algo, si tiene intranquilidad. Ujú, Eso pues se basa mucho también en la sensibilidad que tenga ujú. uno como persona para notar ese tipo de comportamientos, ese tipo de sensaciones, sentimientos en las personas. Exactamente. Antes de ya adentrarnos en lo que es la temática del miedo, nuevamente hablarles del objetivo, ¿no? De este tipo de diálogos. El objetivo es que podamos hablar de algo interesante y sea de interés para todos ustedes, ya sea que les genere reflexión, les genere crítica incluso, o les pueda generar hasta Esa motivación, ¿sí? motivación. Entonces, el punto al que queremos llegar nosotros es también la introspección, por eso hablamos de estas temáticas, ¿no? Hablamos de las redes sociales en la temática, en Pasado. el video pasado exactamente, lo que genera en nosotros en sí. Entonces ahora vamos a hablar es netamente del Del miedo. miedo. Muy bien, entonces ya saben, síganos en nuestras redes sociales y estén al tanto de todo lo que estamos haciendo, porque Instagram, siempre... Facebook, TikTok, YouTube, Kik. Todas Exacto, Kik partes también, estamos. exactamente. Estamos nuevos en Kik. Estamos nuevos en Kik, así Así es. que por ahí estamos subiendo un contenido que es un poco diferente a este, pero también de mucho interés. Exactamente. Bueno, hermano, a ver, coméntame acerca del miedo. ¿Tú qué entiendes por el miedo y cómo lo vives? Dos preguntas ahí, dos de un totazo. ¿Qué es el miedo? Primero, pues para mí el miedo es una sensación, un sentimiento muchas veces hacia lo desconocido, Ujú. ¿ya? Y muchas veces también hacia lo conocido que se crea a partir de, digámoslo, de unas expectativas o de una vivencia. No sé si me Ujú. entiendes, ¿ya? Te lo doy con un ejemplo. Eh, Cuando nos vamos a tirar de un paracaídas o de parapente, vamos a hacer algún juego extremo, si me entiendes, Ujú. es lo que te digo, la segunda cosa. Y también a lo desconocido, muchas veces tenemos miedo, ¿ya? A enfrentar cosas nuevas, sí, a enfrentar cosas nuevas, cosas que no conocemos, valga la redundancia. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vivo el miedo? Enfrentándolo. Uno tiene que enfrentar ¿Tú el lo miedo. enfrentas? Sí, sí, yo creo que uno todos los días tiene miedo a cualquier cosa, a cualquier situación. Todos los días está el miedo ahí, pero hay que aprender a vivir con él. ¿Ya? Hay que aprender a vivir, hay que aprender a transformar muchas veces ese miedo en otro sentimiento o en otras sensaciones. Transformable entonces el miedo. Ajá, creo que es transformable. Ah, ok. ¿Cómo veo el miedo? El miedo me parece que es un estado natural, Sí, ¿sí? Pero también está lo que es el miedo psicológico, que ya cuando nosotros comenzamos o permitimos que llegue este sentimiento a nosotros, pero no hay ningún tipo de amenaza, ¿sí? Simplemente basado en proyecciones, en lo que proyección. creemos que es algo, ¿sí? Sí, eso no sé, ¿no? Se podría relacionar con lo que es la ansiedad. Hace parte de alguna Hace manera, parte. sí, exactamente. Entonces, considero que sí hay el miedo que tenemos nosotros por naturaleza es importante porque nos ayuda como tal a evadir o a cuidarnos de... Y exactamente. Y como lo dices tú, es algo, no sé si sea la palabra fisiológico, se puede decir, Sí, algo sí, claro, interno está en nuestro cuerpo también. de nosotros, por Supervivencia, supervivencia, esa era la palabra, por exacto. supervivencia nosotros vamos a tener miedo y es normal porque el miedo a nosotros nos da
alertas en situaciones, ¿sí Por me supuesto, entiende? ¿no? Entonces es algo normal tener Es miedo. algo, es algo normal. Un ejemplo, Ajá. tú vas, lo típico, el ejemplo de siempre. Tú vas pasando por una calle y no miraste un carro y está a punto de atropellarte y tú reaccionas, pa, corres más rápido, te quedas ahí, no Ujú. sé. Pero eso tú no lo haces pensando, reflexionando, No, no. Tú actúas tú ya actúas por natural e instintivamente. instintivamente. Ujú. Exactamente. Entonces considero que ese miedo es importante que esté ahí, por supuesto, Claro, porque nosotros estamos expuestos a todo tipo de peligros en cualquier lugar. Sí. exactamente. Otra cosa que pienso es que el miedo también te ayuda o te fortalece esa parte de ser empático con las personas, Ujú. ya de comprender muchas veces a las personas, porque el miedo te hace vivir cierto tipo de experiencias que de pronto muchas personas no han vivido. Entonces creo yo que eso también te permite ser empático con las otras personas, el miedo. Puede ser una raíz. Sensibilizarse porque ellos están pasando Sensibilizarse, exactamente. por ese Sí, sentimiento. ¿O por qué? ese sentimiento. Ok. Considero que también está este otro tipo de miedo, quiero desarrollar esa idea y es el psicológico. Que el psicológico no es más que, uno, puede ser también heredado, ¿sí? Porque nosotros podemos tener un historial familiar, personas que son muy nerviosas, Ujú. esto suele suceder. Y también está la otra cuestión de que se ha infundado en el proceso de En el vida. proceso de ¿Sí? crecimiento, de Que nos dicen que desarrollo. esto no haga, que esto es malo, que cuidado con esto. Ajá, Me acordaba, me acordaba de algo ¿te acordás que habían unas manzanas en tu nevera ajá. y que me contabas que tenías como ese miedo interno Inconsciente. inconscientemente de abrir la nevera Ah, y sí, coger tus propias cosas? porque ya me han dicho que no comiera Porque tanto antes. porque ya te habían dicho que no Que no cogiera, comiera ajá. tanto antes, exacto. Incluso yo ya no dejé de coger las cosas de ahí porque exactamente ya había, eso está infundado. Eso es infundado, Y sí. muchas veces uno no es por responsabilizar a otros, ¿no? Uno permite que entre por Eh, la inconsciencia, uno permite que entre esas, ya sean ideas, las mismas acciones, situaciones de la de vida, la vida. hacen de que nosotros proyectemos Una se puede decir, idea. exactamente, una forma de vida, una manera de entender la vida, y que normalmente esa proyección esté muy alejada de lo que es la realidad. ¿Sí? Y Ujú. considero que al final de cuentas el miedo se genera psicológicamente hablando es cuando nosotros vemos a través de un sentimiento o vemos a través de una idea de la vida y no la vemos tal cual es. Y ¿Sí? tampoco experimentamos muchas veces las cosas, ¿no? Claro, no experimentamos, no Porque nos quedamos con esa idea. hay, hay algo que digo, ¿no? Eh, Muchas veces nos quedamos con el miedo de otras personas, ¿ya? Ujú. Y no experimentamos, porque lo que te puede producir miedo a vos no me puede producir miedo a mí. Claro, A mí no me produce miedo las alturas, a ti te pueden producir miedo las alturas. O hay mucha gente que le tiene miedo al qué va a pasar mañana, qué va a pasar después. Hay al gente futuro. al futuro, hay gente que no le tiene miedo. Y, ¿Y qué pasa? Que muchas veces estas personas a ti tratan de meterte ese miedo, pero tú no lo has experimentado, tú no has vivido y te infunden ese miedo, Exactamente. Que detrás del miedo hay un un prejuicio. prejuicio. Prejuicio, nosotros ya damos algo por hecho, Ujú. ¿sí? Damos algo por entendido sin ni siquiera saber lo Sin ni que es. siquiera saber lo que es, qué hay Exactamente, detrás, qué es más allá. exactamente. Entonces, interesante esto. Ahora, eh, ¿cuáles son los efectos del miedo? ¿Cuáles son los efectos del miedo? Pues considero que nos paraliza. El miedo nos paraliza, nos disminuye como tal nuestra capacidad de entendimiento, Ver disminuye las nuestra cosas, capacidad de productividad, a la hora también de relacionarnos con alguien, con algo, de ¿sí? hacer cualquier cosa, de Exactamente, experimentar, de cumplir algún exactamente. deseo. Cuando no tenemos miedo, tal vez Ujú. estamos desarrollando el 90% de nuestro potencial, pero cuando hay miedo no desarrollamos ni el 10%, ¿sí? Miramos sesgadamente lo que es la vida. Entonces, al mirar sesgadamente lo que es la vida, pues nos estamos perdiendo gran parte de la vida. Exactamente. Así de sencillo. Y hay que entender otra cosa, pues yo en mi parte, y es que hay riesgos, en toda parte hay riesgos, en toda parte hay cosas que te pueden producir miedo, pero si vos te pones a botarle cabeza a eso, a que no,
eso es malo, ¿sí me entendés? Sí, Como claro. a verle el miedo a todo, el riesgo a todo, pues no vamos A verle lo negativo también. a verle lo negativo. Ujú, Eso también nos va a afectar a nosotros productivamente, ujú. psicológicamente, ya en nuestras relaciones, como lo decís, con las otras personas. Ujú. Exactamente. Entonces, considero que ahí es donde es importante que tengamos un trato con el miedo. Tengamos un trato con el miedo. Y la pregunta es, eh, ¿cuál es ese trato que debemos darle al miedo? ¿Cómo debemos manejarlo? ¿Sí? ¿Cómo se convive con él es la pregunta o se lo confronta? ¿Qué observas tú? Creo que uno vive con las dos, O ¿ya? sea, que uno lo confronta Sí, y convive a la y, vez. y convive. ¿Cómo es eso? Hay, hay veces en las que te toca confrontar el miedo, Ujú. ¿ya? Que te tenés que decir, no, la chimba, yo no me voy a dejar llevar, tengo que hacer las cosas. Y hay veces que no tenemos ese criterio, digamos, esa fuerza, y empezamos a convivir con ese miedo. No estoy diciendo que sea una convivencia buena, ¿ya? Muchas veces convivir con ese miedo no nos hace bien, nos hace daño. Ujú. Entonces, pero te digo, convivimos muchas veces con miedo y hay otras veces que lo enfrentamos. Y enfrentarlo como se lo enfrenta. Enfrentarlo es enfrentarlo. O sea, si hay algo que me produce miedo, prepararse, uno tiene que psicológicamente, digo yo, decir, no, voy a ¿No hacer las tengo? cosas. Si no tengo, no te tengo miedo, voy a hacer las Pero ¿y si lo cosas. tienes y tu cuerpo te dice lo contrario? Uy, ahí sí, difícil. Porque es que una cosa es decirme yo a mí mismo y Claro, una cosa es repetirme. la parte psicológica, pero Es como un ejemplo, yo decir, yo soy Messi, yo soy Messi, yo soy Messi, pero vas a jugar bien malo. ¿Sí me entendés? sí, Entonces, sí, te entiendo. No, pero pues yo creo que se puede confrontar, hay unos miedos que se pueden confrontar. se confronta entonces. Sí, se confronta. Listo. Miren que eso es algo interesante, ¿no? Cómo uno le damos ese trato, ¿no? Porque hay que darle un trato, por supuesto, al miedo. Claro, Sí, eso es, no puede vivir con miedo siempre. sí. Y considero que la mejor forma de uno llegar a la raíz del miedo, porque hay que llegar a la raíz, hay que entenderlo, hay que profundizar en él, ¿sí? Saber de No hay dónde, que saber de dónde evadirse viene de ese él, miedo, exactamente. entenderlo. Y la mejor forma es simplemente dejando lo que fluya, Dejando que fluya ese miedo. dejando que fluya y no verlo como un enemigo. ¿Sí me entiende? Y aprender de él. Más que aprender, simplemente mirar la raíz. Porque un miedo, como te digo, todo tiene una fuente, todo tiene una razón de ser. Entonces tú, al no verlo como un enemigo, sino que verlo simplemente como un aliado incluso, verlo como un aliado y dejar que él vaya fluyendo y tú vas entendiendo, eso proviene del colegio. Por eso tengo miedo. Ya sé, allá me decían tal cosa. Vamos, allá me decían que era muy pinta, un ejemplo. Esos son como Tengo los... miedo de hacer sentir mal a los demás hombres porque decían que yo era muy guapo. Es un Es un ejemplo. ejemplo, ¿no? Me fue la idea. Son como esos traumas que uno tiene. Ajá, es como unos Exactamente, son traumas, unos traumas, enfrentarlos. por supuesto. Uy, yo tengo muchos traumas. Ahí está. Yo siento que, y yo he tenido que enfrentar muchos Ajá. traumas. Y sí, esos traumas derivan esos traumas generan miedo en algún momento. Por supuesto, porque esos traumas hacen que tú transgiverses la La realidad. realidad de las cosas. Exactamente, Ujú. entonces tú lo estás mirando de otra manera. Como no es, no estás Como no mirando la es, verdad de la exactamente. situación. ¿Sí? Es como cuando dicen, no, es que la gente de tal lugar es mala. Sí, entonces ya tú tienes un concepto al ir a tal sitio. Ya Exactamente. vas allá y vas con Y miedo. vas con miedo, sin Ahora, sin conocer. conocer, entonces vas allá y miras personas que son buenas, que te atienden bien, ¿sí? Tú ya vas rompiendo ese miedo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no dejas que te infundan un concepto? Pues tú vas con esa curiosidad Exactamente. genuina a descubrir, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, esa es la cuestión. Considero que es importante tener muy en cuenta que el miedo es mental.
El miedo es psicológico, El sí. miedo es psicológico. Sí, Este eso tipo de sí. miedo del que estamos hablando, por supuesto. El miedo es psicológico. Y esa parte psicológica transmite ya la energía a todo el cuerpo. Exactamente. Ya tú lo sientes en todo el No, cuerpo. sí, no van a creer que todo es psicológico, no, tampoco. ¿Cómo así? Pues tú dices que el miedo es psicológico, pues muchas veces sí se infunda ese miedo desde la parte psicológica, pero pues sí hay otras veces en que no, como si te cogen y te ponen una pistola en la cabeza. No, pues como te digo, hablamos Ajá, inicialmente sí, pero te del digo. miedo que ya está en nosotros, que es Exacto, instintivo, pero de para supervivencia. Ah, aclarar, ok, para sí, aclarar. te entiendo. Pero ya está este miedo que es más infundado. Más, ¿Sí me entiendes? Entonces, no hay peligro alguno, lo que decía antes, pero yo lo veo como peligro, por esos exacto. mismos traumas como tú lo comentabas. ¿Sí? Entonces, eh, considero que es importante, vuelvo, insisto, reiterativo en esto, tener esa capacidad de ir al fondo. Pero una cosa, ¿qué tal yo esté observando mi miedo con miedo? Pero es que negativo más negativo igual a positivo, Este y man. es que miedo más No, miedo, porque desmiedo. uno muchas veces yo he observado, me he observado a mí y he mirado también a las otras personas de que uno muchas veces, un ejemplo, uno tiene cierta situación en la vida, ¿no? Y uno quiere solucionar esa situación Sin superar. con una idea, ¿sí? Y esa idea normalmente viene de esa intranquilidad y de ese conflicto. Por eso hoy en día existen tantas teorías de tantas cosas. Esas teorías de tantas cosas normalmente no están basadas en un hecho, sino que están basadas en suposiciones. Pero siempre buscamos argumentar desde la mente, ¿sí? Y considero que la misma mente no le da solución a temas internos. Sí, sí, porque, a ver, tienes razón. Ya, es como si vos tomas una decisión cuando estás enojado o cuando estás feliz, Ujú. ¿ya? Creo que es lo mismo, es tomar una decisión desde el miedo, no es muy opcional, ¿ya? Sí, te entiendo ese punto al que quieres llegar. Pero cuento, eso no era Interesante. lo que yo quería decir. Eso no era lo que quería decir. Mentira, sí, está bien. No, sí, claro, y qué pa, es como cuando usted está bravo y usted de niño, no sé si uno de niño peleó con la mamá, y uno en ese enojo, ¿qué no le decía uno a la mamá? Me quiero ir de la casa, si usted me pega, la demando con el bienestar. Me voy para me, el bienestar. me voy para el Váyasele de la bienestar. mal. Jesús. O cuando los papás eran separados, me voy para donde mi papá, decía uno, me voy de la Exacto. casa. Y muchas veces eso mismo pasa con el miedo. Cuando vos tenés miedo y tomas decisiones con el miedo, lo que tú dices, muchas de esas decisiones no van a ser las correctas. No van ¿Ya? acertadas, así No es. son acertadas. Queriendo darle una solución, Queriendo dar una solución, obviamente, a ¿no? las Ujú. cosas. Entonces, considero que no se puede, vuelvo y les reitero, no se puede dar solución desde la misma mente y de las mismas emociones que produce el miedo, sino que hay que, para llegar realmente a convivir con él y comprenderlo, hay que uno entrar, y esto lo digo por experiencia, ¿listo? Hay que entrar en un estado de calma, De quietud. de quietud. Cuando uno entra en un estado de calma, entra en un estado de quietud, los pensamientos están así, están rondando, los sentimientos también están rondando, las emociones. Pero ¿cuál es la diferencia? De que su intensidad es menor. Una cosa es un ejemplo que tú veas. ¿Tú cómo puedes ver más el detalle? ¿Cuando pasa un carro a toda o cuando pasa un Es carro como, suave? no sé si les ha pasado, pero no sé a quién hayan robado, de pronto aquí han tenido esa experiencia de que los roben. Todos. Y Vive en Latinoamérica, ¿eh? si en Colombia yo creo que es de ese En 90% que han Latinoamérica robado. en general es compleja, la Eh, verdad. a vos te roban y después de robarte ya empiezas a pensar, pero hubiera hecho esto. O cuando vos tenés una discusión con una persona y le decís, le hubiera dicho esto, ¿no? Para sentir peor, Ah, dice. o no hubiera hecho esto, o no hubiera dicho esto. Algo así es la quietud con el miedo, ¿ya? Ya lo que pasa
es que ya tienes un poco más, digámoslo, de conciencia, se puede decir, y ves los problemas desde, o ese miedo desde otro punto, con más calma, con... Es como en cámara lenta, cuando vemos algo, queremos ver un Exactamente. detalle de una película, de un video, en cámara lenta. Eso. Hablemos en cámara lenta. Entonces ya. Entonces sí. Ya. Mauraba. Eso es serio, viejo, eso es serio. Eso es serio. Listo, entonces, sí, exactamente es eso. Cuando uno está en calma, no significa que uno se le vayan todas esas emociones, todos Se esos ven todos traumas, los para problemas, nada. todos los traumas, ¿no? Exacto. Eso lo entendí después de un tiempo, ¿sí? Porque me costó. Cuando entraba en calma, quería que ya todo se solucionara en mi vida, ¿no? Respecto a lo interno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entra en calma, uno puede observar ya a detalle todo lo que está sintiendo y resulta que la perspectiva de la vida, si tú tenías un problema grande, aparentemente grande, ya, ves, simplemente ves, es una situación totalmente manejable, Sí, ¿sí? y bueno, algo desde la experiencia de hacer quietud, Ujú. ya nosotros practicamos la quietud con el hermano James. Es que, un ejemplo, y me ha pasado, es que a ti de pronto alguien te hace algo o pasas por una situación y créeme que al momento de tú tener quietud, dejas de darle esa importancia a esas situaciones Ujú. también, ¿ya? Dejas de sí, dejas de darle esa importancia y dejas en cierta forma de sufrir por una situación, por esa situación, ¿ya? Y más sufrir por algo que muchas veces nosotros no tenemos la culpa, por algo que nosotros no podemos cambiar, ¿listo? Entonces, es eso, ¿listo? Y la quietud, sí, te ayuda a eso, a visualizar, a calmarte, a decir, no, pero yo por qué me siento así si esto no es una situación que yo pueda cambiar o que esté en mis manos o que yo haya generado o que yo haya generado cosas, algo así, ¿ya? Entonces, es importante que hagan quietud, Señor, busquen un poquito sobre la quietud, sobre meditar un poco y créanme que muchas cosas, muchos miedos, situaciones, problemas, ustedes van a empezar a verle la otra cara, ¿listo? Listo, listo. Hay que explicarles que yo ahorita me fui a mirar que todo esté bien, grabando, y me pegué Por en eso la me cabeza. se dio en la cabeza con las Y luces. me di en la cabeza, exacto. Ya Pero se bueno, vio. hace parte del A proceso. su parte, ahora él va a meditar, él va a tener quietud para entender Eso por sí qué me golpeó. aquietó, ¿no? Es un totazo. Bueno, listo. Entonces, continuando. Mm, otra pregunta que tengo y es, ¿por qué la mayoría de los seres humanos vivimos con miedo? ¿Cómo la veis? ¿Por qué? A ver, respondan ustedes esa pregunta. Esa es una pregunta para todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Responde, hombre, lo que sea. Sí. Es una buena Porque son respuesta. cobardes, mi hermano. ¿Cuál es esa? Hay que enfrentar la vida. Es un psicológico. No, creo que como sociedad nos han infundado, en parte nos han infundado ese miedo Ujú, como sociedad. Y también hemos heredado ese miedo. Ya, ujú, hemos heredado. Entonces creo yo que ¿por qué tenemos miedo? Una, por lo primero que dije al principio, desconocimiento de muchas cosas, ujú, por desconocer cosas. ujú, Creo que el desconocimiento genera miedo, genera temor en nosotros. Otra es lo que dice, se ha infundado a nosotros ujú. la sociedad, nuestros padres, ya nuestros amigos, la sociedad en sí, nos ha infundado también ese miedo. Y ya creo que es eso. Y la parte, sí, y sí, esas dos cosas. Listo. Pues mira que... Y otra cosa muy importante, y que Ujú, la estoy dejando, y es el descuido muchas veces de lo interno, de lo que hay dentro de nosotros. ¿Ya? Y esto lo podemos relacionar con Dios, con la búsqueda de Dios, la la búsqueda de lo espiritualidad. espiritual, Listo. exactamente, de la espiritualidad.
Considero que hay un miedo infundado, como tú lo dices, conscientemente, ¿sí? Hay un propósito detrás y ese propósito es de control, ¿sí? Controlarnos. Controlarnos. A nosotros nos controlan es por A el base, miedo. eso sí, tienes toda la razón. A base de miedo nos controlan a nosotros. Exactamente, por el miedo. Entonces, Uy, ¿sabe, no? Parce, como no. Uy, qué gonorrea, parce. Parce, y así funciona. así Nos meten funciona. el miedo de que se nos va a acabar el alimento, que se nos va a acabar el agua, que necesitamos trabajar, que necesitamos. Hay un Cosa de control muy locos. bravo, sí, hay un control bien Sí. bravo que lo ejercen. Miren quién lo ejerce. Lo ejerce la educación. La educación no está creada para que nosotros nos desarrollemos como seres humanos. Puede haber objeciones y podemos debatirlos, maldita sea. Que me encanta este tema. Quien lo quiera debatir lo esperamos acá, pa. ¿Cuál es Listo, esa? después hablaremos ya más de la educación a fondo, pero la educación está estructurada para que nosotros sirvamos, así de simple, sirvamos a ciertas élites, listo entonces, y no seamos conscientes de nosotros mismos para nada, ¿sí? Que actuemos de acuerdo a eso se llama una dictadura mental, actuemos de acuerdo a esa dictadura mental. Y por otro lado, está la cuestión también de que está la educación, está la religión. La religión también nos infunda La miedos. religión ha infundado un miedo Infundan por bastantes miedos. siglos de los siglos, amén. Exactamente, también para tener como un manejo moral. Incluso contribuyo mucho en el aspecto moral, pues está muy bien, muy interesante. Pero sería interesante que nosotros actuemos bajo nuestra conciencia, más no una imposición, ¿no? Una imposición. Considero que también nos manipula mucho, genera mucha influencia en nosotros son los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación es una cosa loca. Y también el sistema financiero, ¿sí? El sistema financiero normalmente está creado para enriquecer a ciertas personas y que nosotros tengamos total desconocimiento de cómo funciona al final el dinero, ¿sí? Sí, mira que lo que dices de la parte educativa lo vivimos y aún se vive. Cuando cuando usted está niño, yo creo que a muchos nos dijeron, estudie para que sea alguien en la vida, si no, no va a llegar a ninguna parte, no va a tener nada. Entonces eso Pero la gente sin saber. Exacto, y sin saber, Uh-huh. ¿ya? Ahí nos infunde el miedo, la educación, ¿ya? Hablabas de otro miedo que era el miedo, Religión. pues la religión, mi hermano. Yo creo que eso es algo de que y bueno, creo yo que ese miedo a la religión ya en esta época como que se ha ido perdiendo un poco. La gente he visto que ya se preocupa un poco más por su parte interna, espiritual. Pero hace muchos años, no, ni hace muchos años, podemos hablar del siglo pasado nomás. Uh-huh. Como la iglesia, incluso aquí en Colombia, con el tema, aquí podemos mezclar dos temas, que es como esa estructura política que se ha creado de las grandes élites, cuando se mezcló eso con la religión aquí en Colombia, cómo habían persecuciones ya entre partidos políticos, los liberales, los conservadores, que parece que los conservadores estaban apoyados por la iglesia y esa iglesia infundaba ese miedo. No sé si estoy equivocado en los datos, me pueden corregir, pero desde ahí infundaban ese miedo a las personas. Que usted tiene que votar por esta persona, usted tiene que hacer esto por La esta política, persona. me olvidaba, la política también. Exacto. Si no, Dios lo va a castigar. ¿Ya? Claro, antes la mezcla entre política exacto, entre política y religión. Y religión era muy brava. Ajá. Y eso se vivió el siglo pasado, estamos hablando de hace, ¿qué? 70 años, 80 años que se vivió eso. Y otra cuestión de la que hablabas era ese miedo infundido por los medios. Los medios nos están asustando a cada rato. Vos entras a un noticiero, entras a ver, en mi caso no soy amante de ver noticias, prefiero ver memes. Vos ves un noticiero y son noticias malas, robos, asesinatos, violaciones, malas. Inconscientemente
ellos creen, ya, vos crees que vos Un ves mundo- eso como para prevenir y todo ese poco de cosas, pero no, inconscientemente te están metiendo ese miedo, ¿ya? Que todo el mundo es malo, que todos son violadores, que tenga cuidado con todo el mundo, que todos los hombres son malos, que todas las mujeres son infieles. Te meten esa idea ¿Acaso de no? miedo. ¿Acaso no es verdad? No, mentira, Sí. mentira, ojo, que las mujeres es una belleza. No, mujeres. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Debe de ser Dios. Listo. Genial eso que dice, exactamente. Entonces, considero que por ahí viene ese miedo creado, ¿no? Ujú. La familia, por supuesto, trata siempre de hacer lo mejor con nosotros, pero muchas veces inconscientemente no lo hace. No lo hace Como por... desde una ignorancia Claro, tratan a nosotros, sí. desde una ignorancia, porque así los han criado. Y Sí, eso va creciendo. Si uno no corta con ciertas cosas exactamente. familiares, uno va a repetir El sí, ciclo. el ciclo. Y lo que no sirve, Yo no lo yo reciclo, bueno, ¿me entendés? Wow, Exacto, entonces esa es la vuelta. Ahora, bien, bien hermano, vamos a una última reflexión respecto a esto y vamos terminando. Hágale. ¿Listo? Y es, bueno, esto me parece vital, partiendo de lo que tú dijiste, y es el tema de trabajar en uno mismo. Cuando uno hace introspección, cuando uno realmente trabaja la espiritualidad, ¿sí? La situación va cambiando. ¿Qué reflexionas sobre eso? Que es cierto. Ujú. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, vas a entender la raíz del miedo. Vas a entender por qué se produce ese miedo. Y si de verdad es algo que... Si es algo de verdad... A ver, ¿cómo te digo? Si de verdad ese miedo es algo que sí es como, digamos, lo importante, algo así, como si es algo... ¡Ah! O es algo que solo lo estás creando. Ujú. ¿Ya? La espiritualidad te ayuda a diferenciar ese tipo de cosas. Mm, y estar bien espiritualmente es estar bien con uno mismo. Es como lo dijiste, dejar que el miedo fluya, y cuando el miedo fluye, lo entendemos, vamos entendiendo la raíz, ¿ya? Entonces es muy importante nosotros reforzar esa parte espiritual. ¿Ya? Exactamente. Es muy importante. Mm, Fundamental. Considero que es realmente nosotros querer entender o sentir nuestra alma. sentir, ese es sentir. Sentir El nuestra sentir. alma. Uf. Que vayamos más allá del pensar, porque el pensamiento es limitado, ¿sí? Tiene su cerco. Su ser. Mi hermano, mira que hoy me levanté súper temprano, qué coincidencias de la vida, ¿no? ¿Mm? Y pues siempre me levanto temprano, me levanto, y me puse a leer. Y precisamente, y leí un tema muy similar a este que estamos hablando. Se lo leería, pero no traje el libro. Pero sí va, o sea, con lo que tú dices, es perfectamente lo que decía en el libro. Entonces, Es que él sí. me copió. Y el libro es El poder de la hora, para el que lo Ah, quiera claro. leer. Edgar Tolle. Edgar Tolle. Un Creo que crack, por un aquí- alemán por aquí hay una copia. que llegó al despertar. Se lo recomendamos ese libro, muy bueno. Creo que por aquí hay una copia de ese libro. No sé, la verdad. Aquí había una copia, creo que. No está. Incluso podríamos hablar de ese libro en algún momento. Uf, en algún momento. Muy buen libro. Muy buen libro. Yo todavía no me lo Excelente. acabo. Algo para los que quieran sobre este libro, ya empezarlo a leer, un consejo. Ese libro es como una Biblia, ¿ya? Es como una Biblia, y es algo muy especial porque tú vas a leer ese libro cuando lo necesites, es algo muy bacano, ¿no? Entonces, y es algo como inconsciente, ¿ya? Como que yo llevo un año leyendo ese libro, ¿ya? Y siento que lo que he leído va como al momento que estoy viviendo. Entonces es algo espectacular ese libro. Entonces para las personas que introspeccionen mucho en ese libro, yo estoy seguro. Exactamente. Entonces, sí, para ir finalizando, hermano, es esa importancia de nosotros. Cuando nosotros realmente trabajamos, nosotros mismos puede venir cualquier influencia externa, pero no nos va a afectar, porque nosotros, así como el avatar, Hank, ¿es que es? Ankh. Ankh, como Ankh, que él tiene esa capacidad de maniobrar, ya sea el viento, ya sea el fuego, La tierra, la el tierra, aire.
Entonces esa capacidad de maniobrar cualquier influencia externa para uno darle el manejo que uno quiera. Entonces cuando uno es serio con su interior, es serio con la parte espiritual, ¿sí? Uno tiene lo más importante que es el dominio propio, ¿sí? Cuando uno tiene ese dominio propio, pues va a ser muy sencillo poder generar cualquier influencia también en el exterior. Exactamente. Sí, entonces Véanse Avatar. es interesante, me estoy Véanse viendo la serie, no me la había visto de véansela. niño. Pueden entender un poco lo que es la espiritualidad Un poco. y es muy bacano contrastar lo que estamos hablando con ese anime, si ustedes se lo Ujú. ven, con la serie de Avatar, porque él lo que hace en esa serie es enfrentar todos sus miedos. Está enfrentando sus Todos sus temores. miedos, ¿para qué? Como lo dices tú, para poder dominar, ¿ya? Dominarse a él mismo al final A de él cuentas. mismo y poder compartir, Brindar. ayudar, brindar un beneficio en el Exactamente. exterior. Entonces ahí nos damos cuenta que si nosotros estamos bien con nosotros mismos, podemos superar nuestros miedos, enfrentarlos, convivir con ellos, eso también se va a reflejar en el exterior y en las personas que nos rodean. Exactamente, hermano. Perfecto. Eso, listo, pues qué gusto, hermano, haber podido dialogar contigo. No, qué bacano. Gracias por invitarme otra vez. Exactamente, ¿no? Que se convierta en algo habitual, por Habitual, supuesto. ¿no? Y qué tema tan bacano. Muy Tema tan interesante. bacano porque yo siento, ya puedes verme que soy una persona que tiene muchos miedos, ya, pero pues no me dejo por esos miedos. Ya, dejo Exacto. que aprendo a convivir con ellos y muchas veces a tener que enfrentarlos. Exactamente. Entonces, eso es bellísimo, hermano, lo que tú dices. Entonces, pues bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Esperamos, ¿no? Que este contenido sea de mucha ayuda para ti, que te permita hacer un poco de introspección, de cuestionarte, de cuestionar lo que tengas que cuestionar. Y te invitamos a que sigas apoyando este tipo de contenido. Si tú lo miras y lo recomiendas, vas a permitir que nosotros crezcamos y esto llegue a más gente que le puede servir. Listo, entonces te invitamos a eso, a que te suscribas a YouTube, a que nos sigas en las redes sociales y listo. Entonces nos miraríamos en una próxima Próxima ocasión ocasión. y sé tú mismo, ¿listo? Sé tú mismo. Sé tú mismo. Bye bye. Bendiciones.